gracias. Yo lo ando buscando al espejo. A ver si me pueden ayudar si anda por ahí. Mira que levanta la mano. Tanta cara de chanta no tiene, vos sabés. Mira que el otro, qué cara de gobernado que tiene, padre. Vos discúlpame. Cara de plancha bien tiene vos. Y así el guaso pobre, lo debe tener recagando en la casa. Mira cómo se han reído. Son varios acá. Y la mujer le dice, está hablando de vos, está hablando de vos. Es que es así, mira vos, padre, te han clavado con todos los bolsos. Pues mira para otro lado. Está con todos los bolsos, la cartera y la mujer, la cosa, los chicos, todo así. Un eque con todo el guaso, ¿viste? Vos sabés que yo lo ando buscando el espejo porque yo en realidad todo esto de festivales así, ¿viste? Me hace recordar cuando yo lo conocí el espejo. Vos, ay, qué lindo que está la llamarita blanca. Vos pelado también estás lindo, pobrecito. Yo me dice, sí, vos también, papi, te brilla la pela, te tienes resonando los germos, mira. Está perfecto, lluvia, está perfecto. Vos sabés que yo me acuerdo la primera vez que yo lo conocí al espejo. 15 años tenía yo. Mira otra, todas son pechugonas acá en la fiesta de la avicultura. Son las hormonas, mira, vos comen mucho pollo, debe ser. Las pechugas que tienen todas. Son todas tetonacas. Y uno con tan poco razón el espejo, tantas ganas de venir a la fiesta de la avicultura. No te rías tanto, madre, que se te mueven las pechugas, mami. Ja, me hace así. Y mira, vos también te gusta, vos, boludita. Bueno, vos sabés que yo tenía 15 años. Yo le decía a la Gladys, a la hermana mía, Gladys, llévame al baile, Gladys, llévame al baile, Gladys. Mira las pechugas mías, llévame. El fotógrafo está así, mira, con el lente así. Le digo, Gladys, llévame al baile, dale, Gladys. Me dice la Gladys, para, no me rompa la insistencia. Me dice, para, ya te voy a llevar. Anda, báñate y pónete la ropita. Bola, que me fui a bañar, me puse la ropita, ¿viste? Le digo, ya estoy, Gladys, ya estoy. Pelado, te volviste loco, mira, ya estoy. Te enamoraste, pelado, de un solo corazón, mira. Entonces me dice la Gladys, para, me dice la Gladys que yo le insistí tanto que le puse la cabeza como el culo. Así tenía el culo la Gladys. Imagínate cómo le insistí, ¿no? Me dice la Gladys, bueno, ya los van a venir a buscar. Bueno, digo yo, los van a venir a buscar, ponele, qué sé yo, un auto bajado, ¿viste? Un 128, con el musiquero al palazo. Luces LED abajo, ¿viste? Que le hacen las chapas así, tran, ¿viste? Abro así la ventanita cuando siento el bocinazo. Una moto era. ¿Cuánto arriba una moto? Pero, dije yo, la vamos a empezar paso, pero. Entonces agarro, me paro al lado, ¿viste? Y le digo, ¿dónde me subo yo? ¿Dónde me subo? Te brillan los ojos, pelado, te veo los oscuros, te brillan. Entonces le digo, ¿dónde me subo? Me dice, bicho, vos vas adelante. Mira, así la misma cara y yo, madre. Te habrán mandado adelante ahora. Pero, digo yo, y te así. Y me dice, vos vas adelante, pero en el canasto. No, le digo, no sean bosteros, después me andan diciendo bicho canasto. Bueno, me dice, después te voy a poner en el medio. Y me han ponido en medio. Pero, ¿saben qué? Me encanta cuando frena, voy a decir, frena. ¡No me bullo! Ya sé por qué le he puesto no me bullo, ¿verdad? Todos los huecos que tiene la ciudad de Córdoba yo me los aprendí. Hueco, decía yo, ¿viste? ¿Qué? ¿Era un apo y eso? Yo ya le empecé a pasar fero, ¿viste? Y para el sargento, no sé si alguno conoce, vos pelado, tenés alma de fiesta que yo. No me deje mentir, pelado. ¿Viste que un subido fero? ¿Viste? Y la motito era una Zanelita 40. Pero acá, tenía el tubo atrás. Entonces quedaba en braya de la moto, ¿viste? Me dice, bicho, bájate y corriendo al lado. Así que yo iba corriendo al lado, ¿viste? Así. Te llegué entradas en calor, un olorón a chivo. Papá, yo te tenía el baile y Jiménez acá.
Yo hacía así, los tumbaba. Pa, 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 pa. Me salió humo verde, así como el pelo tuyo, mami. ¿Qué pasó en el pelo, mamá? Te has llenado de moco, ¿viste? Eso pasa de comerse los mocos, ¿ves? Hay que comerlo, no hay que poner el pelo, ¿viste? Si quieres teñirte caoba 320 esta mami, ¿sabes? Entonces imagínate, llegue así el sargento, colón de gente, lleno de gente como acá, ¿viste? Así lleno de gente. Y yo empecé a ver, ¿viste que hay diferentes tipos de gente que hace la cola, ¿no? La fila. Mira ya las cabecitas que son asquerosas, llevan los ratones caminando así. Cuando vos tenés, viste, gente que hace la fila, vos tenés diferentes tipos de gente, ¿viste? Vos tenés el primero que yo le llamo el acampanado. ¿Qué es el guaso que está así y de repente empieza a hacer? Y vos decís, ¿qué es lo que hace el otario, viste? Y el guaso piensa que cada vez que se mueve así para mirar, avanza, ¿viste? Está horas parado, hay un surco así en el piso, ¿viste? Después tenés el otro, que ese a mí me da un penón, te juro, que es el guaso que llega en la moto solo, ¿viste? La moto con musiquero, así, tonche, y todo el mundo lo mira, ¿viste? Y está llena la cola así. Y allá en la punta está el patobica, que son esos guasos anchos, ¿viste? Que tienen todo ancho, menos las piernas, porque viste que son anchos y las piernas están así, ¿viste? Entonces los guasos están así frunciendo hasta todo, ¿viste? Las pupilas están frunciendo los guasos así, care malo, ¿viste? Y allá en la otra punta llega este guaso, ¿viste? Agarra, deja la moto y respira por última vez, porque hace así. Y de repente el más ancho el barrio, ¿viste? Así el guaso. Y de allá que no puede ni hablar, lo mira el guardia y le dice, ¿qué hace Oscar? Todos los de la fila se dan vueltas para mirarlo y el Oscar le hace... Y el guaso ya se empieza a desinflar, ¿viste? Oscar, ¿no me dejas pasar? Y el Oscar que el guardia le hace, raja la bosta. El guaso en un instante, como si lo hubieran pinchado así con una fila, se termina desinflando todo, queda como más boludazo la fila. Tiene que volverse la moto y la moto ni le arranca por perdedor, ¿viste? Se tiene que volver a la casa y nunca va a volver al baile. Y después están los otros, que yo te juro que los tengo clavados acá en la boca del estómago, estos guasos. Me dan un broncón estos guasos. Son los guasos que están así en la fila, calladitos en la boca, ¿viste? Y de repente vos ves que empieza a masijar el guaso, ¿viste? Capaz que le cae una lagrimita. Vos decís, algo está tramando este hombre, ¿viste? Y de repente se les abre un claro, así. Y queda solo y avanza Casilleros. Se tiró un tremendo pedo el guaso. Y anda, quédate vos, fúmatelo allá atrás. Para cómo yo digo, qué precisión que tenés que tener las tripas, ¿no? Porque no es cualquier pedo, uno ácido, ¿viste? Que si vos te quedas y hasta te penetra acá, ¿viste? Te quema las cosas nasales. Es hediondo y el guaso pasa solo porque va dejando la oleada así, ¿viste? Entonces digo yo, bola, que me voy a fumar todo eso. Agárreme cole, ¿viste? Así, no hay que colarse. Yo quise probar cómo era, ¿viste? Entonces en eso que me voy colando, que si yo voy entrando, le digo, córrete pa. Ay, deja de guiñarme el ojo, papi, porque me desconcentra. Y me hace, o tiene un tic. Tiene un tic. Que te hace así con la lengua, mira vos. Te van a agarrar vos, y te están agarrando así. Entonces imagínate, yo voy entrando así, le digo, córrete pa. Y empiezo a percibir ese olor a baile. Pelado, no me dejes mentir. Ese olor a baile que es característico, ¿viste? Que para describirte es una mezcla exacta entre chivo y chori, pero a limonado, porque es ácido, ¿viste? Te penetra así. Yo digo, tantos años esperando yo para venir a conocer los Jiménez. Mi mamá dice que yo no pegaba patada y te lo pasa. Yo bailaba en Jiménez o hacia adentro, ¿viste? Entonces digo, me voy a llenar los pulmones de Jiménez. Empecé a pegar bocanada para llenarme, recorrer la sangre, ¿viste? Así. Y ahí empiezo a decirle, córrete, pa, córrete. Porque nunca falta el otario que va al pedo al baile, ¿viste? Que no hace ni deja hacer. El escenario está allá, el gozo está acá así. Entonces le digo, córrete, chotario. Y en eso, allá a lo lejos, empiezo a divisarlo a él.
Empiezo a verlo con esos pantalones de cuero, ¿viste? Ese bulto tan característico. Esos chulos que transpiran éxito, así te sacude, ¿viste? Ese jetón hermoso que tiene. Y lo empiezo a oír él. Lo empiezo a ver. Que empieza a sonar más fuerte. Mira el sonidito, está comiéndose. Ahí está. ¡Más fuerte, papi! De este cuarto, nada me detendrá. ¡Palma, palma, palma, palma! Quiero seguirte amando. ¡Jiménez! ¡Palma! Despierta, corazón. Entre mis brazos. Que no quiero creerlo. No estoy soñando. ¡Oye, tienes cuerdas de este! ¡Ah! No te quejes que te clavan los ojos así. ¡De este cuarto! ¡Ah! Nada me detendrá. Amor, amor, amor. ¿Quieres seguirte más? ¿Viste que vos no sabes si se están cagando o están cantando, viste? ¿Quieres seguirte amando? Oye. ¿Qué bosta hacer? Oye, pero los huesos te la clavo, viste que también te digo. Quiero seguirte amando. Jiménez, te llegamos amando, Jiménez. Vaya Salvatore con el gusto, Jiménez. Te llegamos amando. Santa María de Punilla. No puedo creer que me salió toda la tarde practicando, tú. Jiménez, te llegamos amando, Jiménez, te entrego esta y esta también, ¿por qué no? Jiménez, te llegamos amando, tengo los hijos, no le dé el apellido, ¿qué me importa? Jiménez, te llegamos amando, en el amando siento ¡pah! Como matri. Dale, papi, total, yo no estoy hablando al pedo acá. Bájame un cachito la guitarrita, papi, y nos llevamos fuera. Ahí está. Y sí. Entonces imagínate así que me hace paz como matri, ¿viste? Una tontaza que venía mirando, vaya sé que bosta. Me tiró todo el sangrión así de la sopita. Ay, son feroces estas de acá. Las van a hacer rizonas, le llegan a hacer lo mismo. Yo tenía vino, azúcar, rodaja de limón. Le digo, ¿qué es lo que hace? ¡Ahora! Y me dice, sorry. Le digo, a vos y al socio los guachebeta. Le digo, tráelo ya mismo, te hace de la cara a vos. Le digo, ¿qué otra? Tráelo al socio, tráelo. Y en eso que yo me iba agarrando en embroncado, fero, desde acá me iba agarrando así. Voy adoptando la postura y bien fu, viste, así, para llevártela. Y siento de acá, ¡pa! Como Mati, pero al revés. Me dicen a los oídos, tranquilate, mamá. ¿Para qué explicarte? Me empezó a bajar la bronca, me empezó a subir otra cosa, ¿no? Le digo, ¿y vos quién sos? Y me dice, el pejo. Hace la señora, una semana se lo doy, va a hacer, así. Le va a comer todas las milanesas, madre. ¿Qué manera de comer hueso ese, vos sabes? Me dice, el pejo, y te guase, goza al ¡oh! Le digo, te va de viaje que se me dejaste gulta. Me dice, te voy a llevar a ver las estrellas. Cállate, chota, en ese techo, acá le digo. No, me dice, llevo a ver. Y en lo que me dice, llevo a ver, me pego un lenguado, nacas.
ya se están calentando todas acá. Humo está saliendo de esto, ¿viste? Me pego el lenguado, así me dice, qué rico gusto a sangría, mamá. ¿Para qué explicaste, viste? Y ya estaba que no daba más. Le digo, vamos a embrollar. Bueno, me dice, vamos a embrollar, qué sé yo. Espérame acá, me dice que va a ver en qué los vamos. Bueno, dale, le digo, te espero acá mismamente. Y me hace... Le digo, para que tengo que resolver algo. Vos, el socio y todos los amigos tuyos huelen. Se fue así, cagaste las patas, ¿viste? La otra opción. Y me hace el pejo así. Yo agarré el beso y me lo puse. Porque vos tenés que agarrar el beso y ponértelo, le da como el recibido en WhatsApp. ¿Viste? Las dos tilecitos azules. Porque nunca falta en la viva que agarra el beso y se lo pone. Y después decía, te goce. Y bueno, se me tiró un beso a mí. No. ¿Entendés? Entonces, no hay que dar posibilidad para que uno lo goce. ¿Entendés? Así. Entonces, vos te pones el beso y es tuyo, ¿viste? Entonces le digo, bueno, yo te espero acá, mismamente. Estaba enamorada, yo mira qué otaria, ¿no? Y en eso que me pongo, espéralo. ¿Estamos bien, papi? Espera. Espera, está lindo, va. Ah, te va a poner... Ya se pone nerviosa. A mí te pongo nerviosa, ¿va? Soy hermoso. Tócame fuerte la guitarrita otra vez, yo. Entonces, en eso que me quedo hacia ver, empiezo a ver que las minas, ¿cómo bosta puede ser que bailen tan para la bosta? ¿Viste qué hace? Yo digo, no le agarran el ritmo, ¿viste? Y me pongo a investigar y yo digo, ya sé lo que decide que vos bailes fero o no fero. ¿Sabes lo que decide? Me van a decir que guarda con lo que vaya a querer decir pelado, guarda pelado. Porque el cuarteto no se oye con los oídos. ¿Con qué se oye el cuarteto? Guarda. Se oye con el nalgueo. Con el cuerpo, con el nalgueo. El nalgueo es el roce de las nalgas. Tiqui, 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 tiqui. Entonces, según la bombacha que vos tengas, o no tengas, mira acá, va a sentir el cuarteto o no, y va a sentir el nalgueo fero o no. Porque ponele, ¿viste que viene el bombachón gigante? Ese que es una cosa así, ¿no? Que nadie tiene puesta esa. Ahora los maridos van a decir, esa tenés vos, Miriam. Porque son bosteros, no la manden al frente de la mujer. Y la mujer que tenga esa bombacha accidentalmente, se la tira de atrás, se la entanga, no hay ningún problema. ¿Viste que vos estás como envolvida en bombacha, más o menos, viste? Tenés tela desde acá hasta acá, más o menos. Yo digo, ¿qué presupuesto en tela, no? Ese bombachón gigante no te deja sentir ni bosta, porque está toda apretada, ¿viste? Y con ese bombachón vos bailás, más o menos así, mira. Es que yo hago así, mira. Es que no le agarro el ritmo, mira. Palma, palma, palma. Y te quiere hacer así, sí. Y le quiere hacer pelado a esto. A ver, ¿te ves que le hago así? No, ni vos. ¿Y yo le hago así? No. Es que no me ven. ¿Yo le hago así? No. Vos sabés que yo le dije, te llega a salir, te voy a dar el lenguado. El guaso debe estar así, mira. Ya te va a salir, papá, ya te va a salir. Entonces imagínate que con ese bombacho, yo me lo quiero levantar el pelo se raja la bosta, ¿viste? Porque no le gusta como baila. En cambio, si vos tenés la otra bombachita, que yo digo que la que quiso hacer y no se animó a hacer, que es la guedetina. Ahora van a decir, todavía tengo esa. La guedetina es feroz por momentos, porque es traicionera. La guedetina decide metérsete en la raya. En el momento menos indicado, vos decís, qué puntería que tenés para traicionarme, ¿no? Para colmo vos vas sintiendo cuando te va a traicionar, ¿viste? Vos sentís roce en las nalgas así. Vos decís, me traiciona, ¡está! Te traiciono. Y anda, sácala después de allá. Rollos de tela metidos dentro de los rayos. Para colmo vos, una vez que ya te entango fero,
Vos decís, ya te me tangaste y como que quiere más, chupa trapo así. Vos decís, pero ya me tangaste, ya me traicionaste. Y vos con esa bailamos menos. Ah, sí, mira. 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 Te está haciendo la C, ¿sí? Pero mira cómo te bailo acá. Para vos, papi, también. Te enamoraste, no, para mira. Y vos ahí, no, ahí te bajame los cachitos, no me entiendes ni vos, te sonido. Vos ahí ves que está viendo así, está bailando fero, y ponele lo veo el de rojito aquel, qué lindo que está, ¿ves? Y yo me quiero hacerle un beso, papi, yo me quiero hacerle Ceci, ¿ves? Y yo digo, me tanga, me traiciona, y te empieza a traicionar, me traiciona, y te traicionó la voz y seguí bailando así. Me encanta esta parte del monólogo. Tengo fruncida hasta las pupilas. Y vos quedaste en una postura cecimente que yo digo, las mujeres somos lo menos disimuladas que hay. Porque viste que lo primero que hacemos, clavamos puntita de pie. Es por si alguien no te vio, que te vean todo, ¿viste? Después vamos y lo que hacemos es decirle a la amiga, boluda, se me metió la mocha en el culo. ¿Para qué le decía a tu amiga? Como si ella fuera a meter la mano. Yo digo, los hombres tienen como una guedetina constante, ¿viste? Que los guasos le van y le vienen, ¿viste? Las ideas. Y algunos son más guedetinudos, ¿viste? Que vos decís todo más privilegiado, ¿viste? Y le hacen una oleada así. Y se le desacomoda todo el tiempo la situación a los guasos, ¿viste? Pero los guasos son más prácticamente. El guaso no va y le dice al amigo, boludo, se me sacó un huevo. El tipo te lo resuelve solo. El guaso, cuando se le desacomodó la situación, te clava un tuc tuc. Y acá no pasó nada. O después tiene el otro, el que el guaso que decide que... Vos querés que yo te vaya a manosear, yo te voy a manosear. Si vos querés que yo te vaya a manosear, te voy a manosear. Entonces imagínate, ya me fui a la bota. El guaso, el que es más prolijo, que yo le digo el bolsillero. El guaso que dispone de ese momento, se manda la mano al bolsillito y con estos dos dedos te dirige el mundo, el guaso. El guaso empieza, vos venís para acá, vos más para acá, vos para acá. Y los que son más privilegiados te clavan una palabra ahí, taca, 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 taca. Y después tenés el otro, que para colmo, con esa manito, después te agarran la cara y te dicen, qué bonita que son. Vos después llegas a tu casa y decís, qué olor a bola, qué olor a bola, qué olor a bola. Es la crema que está descomponida, no madre, ya sabe dónde viene. Y después tenés el otro, que yo los he visto, que el guaso que te clava el tuc tuc. Yo los he visto, son unos hediondos. Yo digo, hay que ser masoquista, porque saben que van a oler algo que no les va a gustar. Pero el guaso te clava control de calidad, ¿viste? A ver cómo vengo. A ver qué onda las hormonas. Son hediondos, ¿viste? Son hediondos. Y después, imagínate que la mujer está con todo entangada la situación, decide meterse la mano para resolver la situación. Ya de esto han pasado 40 minutos más o menos entangada, ¿viste? Hasta las manos. Cuando decide sacarse la bomba, che, empieza a mirar por todos lados, qué sé yo, decide mandarse la mano, se la empieza a tirar, Y la bombacha mide 3 metros más, porque te ha generado un efecto invernadero que te hizo rebota los elásticos. Pero ya te la logra, te saca. Y después tenés la otra, que es la más feroz de la feroz, así que con esto termino, ¿no es cierto? Me tengo que ir a la bota, sí. Que es la feroz de la feroz, que es la tanguita, que esa ya sabe dónde tiene que ir, así, directo a la raya, ¿viste? Esa yo digo, te la tendría que dar gratis, porque es elástico nomás, ¿viste? No hay gasto en tela, ¿viste? Te permite bailar feroz, pero te genera un vaivén en la raya, taca, 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 que yo digo que te la lustra de tal manera que vos podés llegar a reflejarte en la raya, ¿viste? Lo más feroz de eso es cuando te la querés sacar. Anda, encontrala.
la había puesto, Yo digo, Urga, madre, Urga que está allá adentro. Está empotrada nomás, pero sácatela. Ahora, te la logra, te saca. Te espera, semana y media camina así. Un paspadón, madre, que después tiene que andar maceras limpio, ¿viste? Hace las maicenas, ¿viste? Pero es feo porque a lo mejor te levantaste el pelado o a lo mejor ni vos te la sacas, ¿no? ¿No es cierto? Ah, mira ya como los dejé pensando. Los voy a dejar ahora. Y se van a delitar todo. Lleva a ver, después vuelvo, lo voy a buscar los otros y el espejo. Los vemos, gracias.